Buenos días, mi nombre es Michelle Huebla. Voy a realizar una pequeña entrevista sobre la descolonización en la educación actual. Para la respuesta me va a ayudar la licenciada Ruth Huebla. eh, a continuación voy a realizarle las preguntas. Licenciada, buenos días. Eh, ¿Cómo define la descolonización de la pedagogía y cuál cree que es su importancia en el contexto educativo actual? Muy buenos días, mi querida Michelle. Un gusto de colaborar con usted. Bueno, la descolonización de la pedagogía realmente se refiere a cuestionar y transformar los sistemas educativos, la práctica pedagógica, las influencias del legado colonial, desafiar todas esas estructuras y prejuicios que quedaron del rasgo colonial en la educación y sobre todo tratar de promover en la educación la inclusividad, en la cultura, la inclusividad educativa, liberadora de todas esas estructuras coloniales que nos han dejado como legado y sobre todo mantener esa cultura propia de nuestro territorio, que es la que a veces por la globalización se va transformando. Gracias. Y cuénteme, ¿qué estrategias o en qué enfoques utilizaría usted en sus prácticas docentes como para promover una educación más inclusiva y descolonizada? Bueno, primero que nada, tomar conciencia siempre que la educación actual es transformar o vivir con el estudiante dentro del aula, realmente el momento, llegar a ellos haciéndoles conocer la realidad actual, es decir, enfocándolos en el tiempo de hoy, ¿verdad? Y resaltando pues ese legado cultural que nos ha dejado la historia, nuestra cultura, el sufrimiento de nuestros primeros indígenas, porque nosotros somos descendencia de aquí el pueblo precolombino de América, ¿verdad? Tratando de mantener todas esas riquezas que ellos nos legaron, aunque fuimos presa de la colonización y muchas de nuestro legado, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia indígena se perdió con eso. Y cuénteme, ¿de qué manera usted involucraría a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje y cómo promovería su participación activa o empoderamiento? Bueno, haciéndolos vivir un poco de la historia actual, por ejemplo, en las fechas que tiene que ver mucho con la cultura del Ecuador, por ejemplo, el Inti Raymi, haciéndolos participar y vivir ese momento en temas que estén en nuestra malla curricular. Por ejemplo, en las de segundo de bachillerato nosotros tenemos las culturas precolombinas. Es allí donde nosotros podemos hacer vivir a nuestros estudiantes, comparar, por ejemplo, la agricultura indígena, saber que ellos todo lo que nosotros tenemos hasta la actualidad en el cultivo, en los productos que se cultivaron desde antaño, desde su origen, cómo realmente se vive, cómo el pueblo indígena ha tratado de mantener, por ejemplo, en nosotros esa idiosincrasia, mantener y sacar adelante la agricultura, tal como nos enseñaron nuestros antepasados, con los canales de riego que todavía se mantienen, que se han ido transformando a través del tiempo. También con la minga que es un proceso que ahora nosotros hasta lo vivimos en la actualidad en las escuelas, en nuestros colegios fiscales, escuelas fiscales, los padres de familia participan en la minga, pero sin embargo es un legado cultural que hace que hace que la gente se involucre y es parte de nuestra idiosincrasia indígena. Ya, por ejemplo, también tenemos la mita, que es un trabajo rutinario, un trabajo por turnos, ¿verdad? Que lo inventaron los incas, lo crearon, es origen inca, lo adoptaron los colonizadores y si nosotros nos damos cuenta, el trabajo rotativo se utiliza hasta la actualidad en los hospitales, en la seguridad diaria, en las farmacias, hay trabajo rotativo, trabajo por turnos, y sin embargo no sabemos realmente nosotros de dónde proviene ese trabajo rotativo. Fueron los incas los que nos dejaron la herencia de la mita y se utiliza hasta la actualidad. Cuénteme, ¿y cómo adaptaría los materiales educativos para evitar el sesgo cultural y fomentar más la representación equitativa?
Bueno, los materiales, ¿cómo los equipé? No, realmente la pregunta no la estoy entendiendo bien. Si me repite, por favor, la pregunta. ¿Cómo adaptaría los materiales educativos, ya, para evitar el sesgo cultural, o sea, para fomentar una representación equitativa en el aula, en sus alumnos, así, para la igualdad? Ya, bueno, por ejemplo, miren, nosotros tenemos una constitución, ¿verdad? En la constitución nos dice que nuestra cultura o nuestro idioma no solamente es el español, sino que tenemos también el quichua. Y por lo tanto, desde ahí podemos empezar con una cultura de respeto, ya que puede ser que dentro de mi misma aula yo tenga un grupo de estudiantes que sean indígenas. Y no estaría mal, aunque la institución donde yo trabajo, por ejemplo, mantienen un uniforme, que ellos utilicen su vestidura, que no ir en contra de las reglas, ya que eso es respaldar y mantener nuestra cultura y enseñarle al resto que en nuestro medio nosotros tenemos que aprender a compartir y convivir y respetar la ideología de cada uno de los pueblos que tenemos nosotros acá en el Ecuador, ya que somos pluriculturales, como lo dice la Constitución, y eso es lo que debemos de resaltar. Perfecto. Ya, y otra preguntita, cómo trabajaría en colaboración con las comunidades o las organizaciones locales para enriquecer el contenido, la relevancia cultural en sus clases? Bueno, en la comunidad sería participando con los mismos estudiantes, haciéndolos compartir de pronto de alguna experiencia en donde se involucren los padres de familia, en donde se involucren los estudiantes, en donde hay ese proceso de participación. Por ejemplo, podría ser un día organizar un tipo de alimentación que las culturas precolombinas y hasta la actualidad en el Callejón Interandino se vive. La gente, por ejemplo, después de haber trabajado en la cosecha de un producto en el campo, en la sierra, ¿verdad? Terminan la jornada, cuando es tiempo de cosecha, la terminan comiendo un cariucho. El cariucho es un alimento, es una participación de los alimentos en donde se cocina el choclo, el haba, la papa, ¿verdad? Y son simplemente servidos así en la mesa, es un compartir que se lo hace después de la cosecha, en donde todos los que trabajan en ella participan de esta alimentación y el dueño del terreno, de la hacienda, lo que hace es tratar de servir los mejores alimentos a sus empleados para que en la próxima cosecha, pues, se dice, es la creencia de ellos, los frutos rindan en doble y los trabajadores trabajen con la misma, con la misma fuerza de trabajo, poniendo lo mejor de ellos para realizar una buena cosecha. Listo, perfecto. En realidad esas son todas las preguntas. Con su colaboración me ha quedado muy claro todo, mis dudas y un gusto haber realizado esta entrevista con usted. Espero sea de su agrado y bueno, nada más que decir que muchas gracias. Gracias también por haberme tomado en cuenta para esta experiencia. Espero que tenga un buen día y hasta luego, licenciada.